Hola a todos, les quiero contar que pueden ser miembros del canal para apoyarlo si quieren. Puse la membresía al mínimo, creo que se modifica dependiendo el país de donde son, se les darán emotes para comentar, unos emblemas de miembro y serán saludados siempre al final de cada vídeo. Bueno, gracias por apoyar al canal. Capítulo 30. Cielo del panteón hindú. Este era su lugar favorito, a pesar de que nunca lo había admitido verbalmente. Era su taller, su campamento personal, su escondite, esta oficina era su refugio. Y ahora, este también se convirtió en el lugar donde había dado su último aliento. Su Alteza. Al oír la voz del guardia real, Arjuna calmó sus furiosas emociones. Cuando escuchó por primera vez la noticia, no lo creyó. Que Indra, el rey de los dioses y señor del cielo en el panteón hindú, fue asesinado. Que su padre fue asesinado. Simplemente no era posible. Y entonces, llegó a casa y vio el cuerpo sin vida de su padre. Vishnu, el dios de la protección y la preservación, dirigía personalmente la investigación. Habían descubierto que su padre había sido envenenado, y durante su momento de debilidad, los asesinos habían atacado. Nadie compraría esta teoría. Después de todo, no existía tal veneno en el mundo que pudiera dañar a alguien como Indra. Pero le dieron un informe detallado sobre el veneno. Un veneno que atacaba directamente a la divinidad de uno. Un veneno que fue creado con el único propósito de matar a dioses y diosas. Y sus ingredientes coincidían con los de bendición de Opis. Por supuesto, en el momento en que se enteró de este hecho, inmediatamente informó a Vishnu sobre la existencia de la Brigada Caos. Pero él era consciente de ello. Resultó que Shiva también había estado haciendo una investigación personal sobre este grupo. Aunque quería saber más al respecto, Vishnu era bastante hermético. Arjuna se habría puesto en contacto directamente con Shiva si no fuera por el hecho de que el dios de la destrucción no estaba disponible en ese momento. Sintiendo el cambio en el estado de ánimo de los guardias reales detrás de él, Arjuna una vez más se calmó. Era difícil controlar sus emociones, pero este no era el lugar para dejarlo salir. Necesitaba concentrarse. Respirando hondo otra vez, Arjuna miró una vez más las ruinas de la oficina de su padre. Incluso con toda la información que había reunido hasta el momento, era difícil imaginar cómo sucedió todo. La explosión provocada por el incendio de origen desconocido borró todo rastro de los asesinos. Aún así, vamos a intentarlo de nuevo. Cerró los ojos y trató de recrear el suceso en su cabeza. Su padre se relajaba mientras hacía el papeleo o jugaba con artefactos antiguos, un viejo pasatiempo suyo. Según el momento de la explosión, probablemente estaba tomando un refrigerio por la noche. Té con algunas delicias locales. La comida estaba envenenada. Y en el momento en que el veneno hizo efecto, los asesinos atacaron. 2 disparos letales. El primero fue al corazón y el segundo a la cabeza. Después de eso, los asesinos inmediatamente incendiaron la habitación y se retiraron. ¿Significa que el veneno era de tipo paralizante? El veneno paralizó a su padre durante unos segundos, dando a los asesinos la ventana de oportunidad que necesitaban. Era un escenario más plausible. Incluso entonces, había tantas variables que no cuadraban, y algunas francamente no tenían ningún sentido. Vishnu encontró la taza de té envenenada, pero aún no podían averiguar dónde se aplicó el veneno. Todos en la sala de la cocina, así como todos los sirvientes y guardias de Indra, todos salieron limpios. La única posibilidad era que la comida estuviera envenenada dentro de la habitación mientras su padre estaba fuera. Significaba que todas las partes del proceso de asesinato ocurrieron dentro de la habitación. Incluso como teoría, sonaba absurdo. Al igual que el cielo bíblico, la entrada a su cielo estaba restringida. Y el palacio real, que estaba en el corazón de su cielo, estaba fuertemente custodiado. Luego estaba esta habitación. Las barreras y los encantos de la misma fueron colocados personalmente por su padre. Incluso él, el propio hijo de Indra, no podía entrar en el lugar sin el permiso de su padre. Arjuna sintió que se le helaba la sangre cuando hizo clic. En Chaos Brigade, había un artefacto que posiblemente podría eludir todas estas seguridades y restricciones. Pérdida dimensional. Su Alteza. Esta vez Arjuna no calmó sus emociones. Se volvió para mirar a la guardia real que habló. Dile al señor Vishnu que comenzaré una investigación personal por mi cuenta. Hay algunas pistas fuera de nuestras fronteras. Empezaré por ahí.
Al ver las miradas nerviosas en los rostros de todos los guardias reales, Arjuna entendió de inmediato lo que estaban pensando. Decidió rectificar eso. No estaré solo. Tengo un equipo. Sacó uno de los ejemplares de su diario y se lo dio al capitán de la guardia. Tenía todos los detalles de su misión a ese momento, su tiempo como espía en la Brigada Caos. También tenía los datos de su equipo, que ya se había puesto de su lado. Además, contenía sus teorías personales sobre el propósito de cada grupo que reside dentro de la organización. Soy consciente de tu misión. En el momento en que el capitán de la guardia tomó el diario, sus pupilas desaparecieron y su cuerpo comenzó a emitir una divinidad pura distinta. Señor Vishnu. Él, junto con el resto de los guardias, se arrodilló. El avatar de Vishnu tocó el hombro de Arjuna. Continuaré la investigación dentro de nuestras fronteras y supervisaré los asuntos de nuestro panteón. En cuanto a su investigación personal, el diario en su mano fue reemplazado por una caja. Toma esto. En el momento en que los dedos de Arjuna tocaron la caja de madera, su cuerpo se puso rígido al darse cuenta de lo que se le estaba dando. Usa la flauta cuando estés en peligro, y uno de nosotros responderá a tu llamado. El avatar de Vishnu respondió a la pregunta que Arjuna tenía en su mente. Señor Vishnu. Entiendo tu preocupación, Arjuna. Suavemente puso la caja en la mano de Arjuna, pero nuestro rey del cielo ha sido asesinado. Es un ataque contra nuestra facción, nuestro pueblo. Apretó las manos de Arjuna. Tales atrocidades no quedarán impunes. Nos aseguraremos de eso. Arjuna tomó la pequeña caja de madera de su posición e inclinó la cabeza. Gracias por otorgarme esta responsabilidad, señor Vishnu. Buena suerte en tu viaje, Arjuna. El avatar de Vishnu le apretó el hombro antes de que el aura desapareciera. Arjuna se puso de pie de inmediato y sostuvo al guardia del capitán, quien se tomó un momento para darse cuenta de lo que sucedió antes de inclinar la cabeza. Gracias, Su Alteza. Le dio unas palmaditas en el hombro. Arjuna se alejó. Selló la caja antes de ponerla dentro de su inventario personal. Era uno de esos artefactos que no tenía intención de usar. Después de todo, si alguno de los Trimurti entrara en la frontera de otra facción, podría ser la chispa que iniciaría la próxima guerra de facciones. Solo esperaba que nunca llegara a eso. Con eso fuera del camino, sacó un pequeño orbe transparente. Necesitaba convocar a su grupo y prepararlos. Arjuna respiró hondo de nuevo. Y, de nuevo, no sirvió de nada. La rabia dentro de él era como una tormenta que le rogaba que lo liberaran. Pero sabía que no era el momento adecuado. Necesitaba seguir su racionalidad, no sus emociones. Pero cuando encontraría a los asesinos y al cerebro detrás de todo, acabaré con ellos. Brecha dimensional. Parecía que habían estado allí durante siglos, cuando en realidad, no habían pasado más de 30 minutos desde que el Gran Rojo los convocó. Pero al ver cada pieza de la puerta dimensional desaparecer lentamente mientras se quedaban a un lado, sabiendo que era todo lo que podían hacer, esto estresó a Naruto. Luego estaba el hecho de que podían sentir al otro grupo, especialmente a las potencias que esperaban en el lado opuesto, ahora que la puerta se había debilitado significativamente. Y hubo dos en ese grupo que se destacaron. Eran excepcionalmente fuertes. Finalmente, las últimas piezas de la puerta dimensional desaparecieron. No hubo explosión, ni ondas de choque, nada. Pero este momento de tranquilidad duró solo un instante, ya que el espacio donde se encontraba la puerta comenzó a distorsionarse, y con cada segundo que pasaba la distorsión se expandía. Después de un minuto completo, esta distorsión espacial se detuvo. Y entonces, llegaron. ¿Son robots?, preguntó Naruto mientras sus ojos escaneaban a los seres frente a él. Millones de robots humanoides salieron del portal distorsionado, liderados por uno solo. Y ese único, era una de las potencias que Naruto había sentido antes. Para cualquier otra persona, parecería que este individuo llevaba una elegante armadura de metal plateado que consistía en múltiples patrones similares a runas carmesíes. Pero los ojos de Naruto eran diferentes. No era una armadura, ese era su cuerpo real. Y nunca había visto un metal como este. Era como si este metal estuviera hecho de billones de robots tan pequeños que eran completamente invisibles a simple vista. Probablemente por eso tenía esta apariencia constante que cambiaba y se transformaba. En cuanto a las runas, Naruto frunció el ceño. Estas runas estaban hechas de sangre, pero no de la suya propia. Y entonces, lo golpeó. Se suponía que había dos individuos poderosos. Pero solo había uno frente a ellos.
Se ha abierto otro portal en una ubicación diferente. Naruto se aseguró de abstenerse de hacer cualquier señal que pudiera informar a la otra parte que Great Red se estaba comunicando con él telepáticamente. Enviaré la ubicación, lo interceptaré. Naruto asintió a través de su enlace mental. Y luego vinieron las siguientes palabras, que le hicieron reflexionar. Sus manos están manchadas con la sangre de innumerables inocentes. Esta vez, Naruto asintió físicamente, antes de volar hacia el lugar que le dio el gran rojo. Inmediatamente notó que el espacio a su alrededor se distorsionaba. Pero la distorsión desapareció al instante antes de que pudiera siquiera pensar en algún contador. ¿Dónde crees que estás mirando? Al escuchar la voz retumbante de Great Red, Naruto se rió entre dientes antes de aumentar su velocidad. El gran rojo los mantendría ocupados. Solo esperaba que su comportamiento temperamental no nublara su juicio. Naruto suspiró, ¿a quién estoy engañando? Definitivamente los estropeará. Respirando profundamente, Naruto eliminó todos sus pensamientos distractores. Su único objetivo ahora era encontrar al otro. Y lo que realmente le llamó la atención fue la ubicación del otro portal. Estaba cerca de su universo. Sí, Naruto no estaba tan preocupado de que el otro individuo encontrara el camino. Navegar dentro de la brecha dimensional fue una tarea desalentadora. Era como encontrar múltiples hilos en una casa oscura donde las habitaciones cambiaban constantemente, lo que significaba que llevaría mucho trabajo encontrar los caminos que conducen a cada universo, incluso si uno conocía el diseño base. Y averiguar incluso el diseño no era algo que se pudiera hacer en minutos. Lo aprendió de primera mano. Era pequeño, pero finalmente, los sentidos de Naruto captaron el otro. Y como sospechaba, estaba perdido. Ahora que tenía un candado sobre él, inmediatamente se teletransportó a donde estaba. Este también era como los demás, un robot humanoide. Pero a diferencia del otro, su apariencia era más mecánica que humana. Su cuerpo de 7 metros estaba hecho completamente de metal único, de color negro y morado, con un marco elegante y aerodinámico. Su cuerpo tenía varios engranajes y segmentos por todas partes, que cambiaban y reconfiguraban constantemente, lo que le daba una apariencia casi líquida. Por otro lado, su rostro no poseía ningún diseño sofisticado. Pero ese rostro de metal liso y sus 5 ojos rojos emitían una sensación de aura fría y calculadora. Un placer conocer, Naruto tuvo que dar un paso al costado mientras varias agujas pasaban volando junto a él. Sus ojos se abrieron de par en par al sentir la distorsión en el espacio alrededor de esas agujas. Desafortunadamente, era demasiado tarde para esquivar ya que algunas agujas ocultas lo arañaron. La carne alrededor de la herida comenzó a pudrirse de inmediato. Si bien la propagación fue lenta, Naruto se sorprendió al descubrir que su autocuración interna no podía contrarrestarla por completo. Sus ojos se abrieron un poco cuando se dio cuenta de que el individuo estaba justo frente a él, su brazo derecho transformado en una espada que apuntaba a su cuello. Pero luego se teletransportó de regreso a donde estaba. Naruto se dio cuenta de que no era un tipo normal de teletransportación. Mientras el cuerpo de su clon se desmoronaba, Naruto entró en el área. Por supuesto, ya había comenzado a poner en marcha múltiples técnicas defensivas y ofensivas, invisibles para todos menos para él mismo. Bastante apurados, ¿verdad? Naruto dijo en un tono amable. ¿Ni siquiera estás de humor para presentaciones? El ser frente a él se rió entre dientes. Era un extraño sonido mecánico, mi nombre es Regal Zeba. Y yo estoy aquí para conquistar tu mundo. La sonrisa nunca abandonó el rostro de Naruto, mi nombre es Naruto Otsutsuki. Y yo soy el que te derribará. Inframundo. Los monstruos creados por el Hacedor de Aniquilación no llegaron a la ciudad fronteriza de la facción del Diablo como estaba planeado. La noticia no mejoró el estado de ánimo de Ares. Miró fríamente a Kane, que todavía estaba arrodillado a su lado, pensé que 2 de esas superbestias demoníacas deberían ser suficientes. Fueron lo suficientemente fuertes como para hacer retroceder a Liauser Belial y Roigun Belpegor. Pero Serafall Leviatán y Falbium Asmodeus se unieron poco después, y juntos se deshicieron de los monstruos. Ahora bien, esto provocó una reacción de Ares. 2 de los Satanás hicieron un movimiento, luego el ceño fruncido volvió cuando adivinó la siguiente parte del infieme. Pero están ilesos. Kane asintió, Cao mencionó que existía la posibilidad de que los 2 Satanás estuvieran actuando como cebo para atraerlos. Así que él y su equipo optaron por un plan B.
Ve al grano. Ares miró hacia adelante una vez más. ¿Están los demonios lo suficientemente distraídos o no? Sí, respondió Kane de inmediato, usando el primer ataque como una distracción. El equipo de Cao Cao destruyó el estadio de su capital sin ser notado. No hubo muchas bajas, pero esto causó un pánico generalizado en la facción del diablo. Los Satanás estarán ocupados fortaleciendo sus fronteras y calmando a las masas. Ares asintió. Bien. ¿Y qué hay de Europa? La información proporcionada por la facción de los héroes se hizo realidad. Dragones de origen desconocido comenzaron a causar caos hace unas horas. Y según Gasper, su objetivo puede ser la ciudad del Vaticano. Ares tenía una idea sobre el origen de estos dragones, pero tendría que confirmarla personalmente más adelante. Si bien se desconocían sus motivos, en este momento sus acciones caóticas estaban ayudando a los griegos. Entonces, él les dejaba ser. ¿Algo más de ese lado? La respuesta de Kane no se hizo esperar. Usando las acciones de estos dragones como cortina de humo, Gasper creó un camino para que nos moviéramos a los lugares clave. También se había ocupado de todos los obstáculos a los que nos habíamos enfrentado hasta ahora. En ese frente, estamos bastante adelantados a lo previsto. Honestamente, esto no sorprendió a Ares. En silencio. Siguió por carta tus órdenes y las de Lady Athena. Esto hizo sonreír a Ares. Gasper tenía tanto potencial sin explotar que era ridículo. En solo un año, la habilidad de Gasper con el valor prohibido llegó a un punto en el que el Sacred Gear tuvo que evolucionar para mantenerse al día con él. Gasper llamó al Longimus no oficial Aeon Valor. Al igual que el original, Aeon Valor tenía las mismas habilidades de detención del tiempo, capaz de detener objetivos dentro de su línea de visión. Pero ahora, obtuvo el poder de crear y controlar una inmensa cantidad de oscuridad debido a su dominio sobre la manipulación de la oscuridad. Además, podría crear una gran cantidad de ojos dentro de la oscuridad para detener el tiempo dentro de su rango de visión. También era capaz de crear numerosas bestias de la oscuridad, que podían usar sus poderes para detener el tiempo en menor medida. Y estas habilidades eran solo de la forma básica. El enano también había desbloqueado 2 variaciones de balance Breaker. No puedo llamarlo enano ahora, ¿verdad? Ares se rió entre dientes cuando recordó el nuevo aspecto de Gasper. Pensar que usaría la manipulación de la sombra del tiempo en sí mismo para deshacerse por completo de su apariencia anterior. Por supuesto, hubo muchas ocasiones en las que Atenea quiso tomarlo bajo sus alas, pero Ares no se movió. Lo mejor era que sabía que Gasper ya había descubierto sus verdaderas intenciones, pero al vampiro no le importó. Mientras lograra que Valerie saliera ilesa y sus planes no chocaran con los suyos, estaba perfectamente bien para seguirlos. Honestamente, se sentía como si los estuviera usando tanto como ellos lo estaban usando a él. Ahora, centrémonos en la guerra que tenemos por delante, ¿de acuerdo? Observó cómo legiones de parcas lideradas por Plutón atacaban a los ángeles caídos liderados por Barakiel. Los ejércitos de los griegos ya habían roto la frontera de los ángeles caídos, así como su segunda línea de defensa. Cayeron con demasiada facilidad, ya que no estaban preparados para una guerra total. Pero finalmente, sus fuerzas se encontraron con el batallón principal de los caídos. Ares sabía que la facción de los caídos no tenía el poder para detener su avance. Pero el problema era la facción del diablo. Dado que también estaban en el inframundo, Ares tuvo que asegurarse de que estuvieran distraídos, ya que no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Circeps y a Juca. Y en cuanto al poder militar general, la facción griega era más fuerte que la facción del diablo, pero no por mucho. Por eso había que evitar un enfrentamiento directo. Afortunadamente para ellos, Grigori era una presa fácil. Pero las palabras de Atenea eran ciertas. Los caídos no eran tan débiles como él pensaba. Según su hermana, la razón detrás de esto fue la escaramuza entre el reino de Avalon y la facción del diablo. Fue un evento corto pero inesperado que hizo que muchas facciones fortalecieran su frontera. Desafortunadamente para ellos, no sería suficiente. Para ellos, podría parecer que los griegos comenzaron esta guerra de la nada. Algunos incluso pensarían que podrían haber perdido todo sentido de la racionalidad y que esta guerra no fue más que breves escaramuzas. Pero no sabían que los griegos se habían estado preparando para esta guerra durante siglos. Finalmente, se dio cuenta de que su objetivo entraba en el campo de batalla. No perdió ni un segundo y despegó de inmediato. Azazel, gobernador general de los Ángeles Caídos y Grigori, el único que era una amenaza genuina para su misión.
Atenea no desconfiaba de su poder, sino de su mente. Ares se burló de esa idea. Para él, la mente solo podía llevarlo a uno hasta cierto punto porque, al final, todo se reducía a la potencia bruta. Pero tenía que estar de acuerdo con Atena aquí, Azazel era peligroso. En el momento en que Azazel entró al campo de batalla, hubo un cambio sutil. A los ojos inexpertos de los soldados, nada había cambiado. Pero Ares sonrió cuando vio que Plutón apenas logró esquivar un intento de asesinato. Pocos generales no tuvieron tanta suerte. Y así, el curso de la batalla cambió al instante. No importará. Ares se detuvo frente a Azazel, quien, a pesar de lo mejor que pudo, no pudo proteger a los guardias que lo rodeaban mientras el dios de la guerra los derribaba con sus lanzas invocadas. En un instante, todos los guardaespaldas de Azazel murieron. Azazel enderezó su postura mientras los 6 pares de alas se extendían amenazadoramente. Entonces, los griegos finalmente han perdido la cabeza. ¿Es eso lo que crees? Ares no pudo evitarlo, se rió a carcajadas. Cuando controló su risa, se burló de Azazel. La única razón por la que los cuervos y los murciélagos todavía existen en nuestro mundo es por el gran chico de arriba. ¿Y crees que no tomará represalias? Las guerras están estallando en todos los frentes. Ares cruzó el brazo y relajó su postura. Concéntrate en la guerra en la puerta de tu casa. En un abrir y cerrar de ojos, miles de lanzas de luz fueron invocadas y lanzadas hacia él, pero ni una sola pudo tocar su piel ya que el aura cruda que estaba emitiendo rompió las lanzas. Ares se burló. Esfuérzate más si quieres que esta guerra se detenga. Al oír sus palabras, el gobernador de los caídos se distanció un poco. Ares lo permitió ya que nos movió de su lugar. Azazel sacó una daga dorada en forma de lanza con una joya púrpura en el extremo del mango. La joya emitía una luz extraña, pero pronto fue ahogada por la llama dorada que salía de la daga, que envolvió por completo a Azazel. Cuando la llama se apagó, la mueca en el rostro de Ares fue reemplazada por una sonrisa. Todo el cuerpo de Azazel ahora estaba cubierto por una armadura dorada que tenía múltiples joyas púrpuras grabadas en ella, incluso sus 12 alas negras fueron reemplazadas por alas hechas de energía dorada. Esto se parecía bastante a los escamas mayas de los 2 Longinus basados en dragones. Un equipo pseudo-sagrado, Longinus, quizás. Azazel invocó una lanza ligera de 2 puntas y cargó directamente contra él. A cambio, Ares tomó su postura de lucha desarmada y se enfrentó a él de frente. Regate. Gancho de izquierda. Paso al costado. Jab rápido. Agacharse. Golpe al cuerpo. Inclínate hacia atrás. Gancho trasero. Inclínate hacia adelante. Gancho. Unos golpes más tarde, Azazel se retiró para crear cierta distancia entre ellos, pero Ares no lo persiguió. Ataque, defensa y velocidad. Azazel obtuvo un impulso masivo en todas las áreas físicas, suficiente para seguirle el ritmo. Pero esa breve pelea fue suficiente para decirle a Ares que su oponente todavía faltaba. Con la ayuda de este pseudo Longinus, Azazel sería capaz de resistir por un tiempo, pero al final, caería ya que Ares podía decir que esta armadura tenía una restricción de tiempo. En este caso, cualquiera esperaría a que pasara. Pero Ares nunca peleó así. No era su estilo. Su estilo consistía en obtener la victoria a través de la fuerza pura, aplastar a su enemigo demostrando lo insignificante que era su poder y lo poco que importaba su resistencia, ver la desesperación en sus ojos mientras su voluntad de luchar se desmoronaba. Una vez decidido, se acercó a su arsenal personal. Un pequeño inventario dimensional donde guardaba todas sus armas personales y trofeos. A partir de ahí, sacó una de sus armas favoritas. Es que, una réplica de, ¿te atreves? Ares gruñó. Esto no es una imitación. La lanza que sostenía en la mano fue su primera arma. Como patrón de los espartanos, valoraba las lanzas y la habilidad con los lances. Por eso, cuando se enteró de la existencia de Longinos el verdadero, hizo que su hermano Hefesto volviera a forjar su lanza. Pero no se detuvo ahí. A lo largo de los siglos, siguió puliendo y mejorando esta lanza en cada oportunidad que tenía. No fue solo la lanza. Todas las armas que poseía, creía que todos ellos eran más fuertes que los actuales 13 Longinos. Las armas hechas para simples mortales nunca se pueden comparar con las que poseo. Y entonces, se enfrentaron una vez más. Azazel reemplazó su lanza ligera con 2 espadas.
El de su mano derecha era completamente negro con runas blancas grabadas en el centro de la hoja, y el otro era exactamente del mismo tamaño y forma, pero los colores estaban invertidos. Y Ares se dio cuenta de que también eran pseudo Sacred Gears. Pero en lugar de enfrentarse a Ares de frente, Azazel se alejó en el último segundo. Sus alas doradas se encendieron mientras se disparaban cientos de balas sagradas. Esquivarlos no era el problema, pero las balas explotaban al azar. No estaba causando ningún daño, pero lo distraía lo suficiente como para que Azazel disparara continuamente ráfagas de energía blanca y negra desde sus espadas. Durante las primeras explosiones de energía, Ares las desvió. Era para entender sus efectos. Esos ataques tuvieron algún tipo de efecto de veneno, no lo suficientemente fuerte como para matarlo. Pero si dejaba que se acumulara, seguro que lo paralizaría. Ares finalmente encontró un hueco y voló lo suficientemente rápido como para alcanzar a Azazel. Blandió su lanza, pero en el momento en que tocó la espada negra de Azazel, se dio cuenta de que era una finta. No había ningún poder detrás. El verdadero ataque vino de la espada blanca de Azazel. La hoja se extendía mientras emitía un aura blanca enfermiza. La extensión fue tan rápida que casi golpeó a Ares en la cara. El dios de la guerra giró su lanza y golpeó la hoja extendida con la culata de su arma, desviándola por completo. Siguiendo el impulso, Ares giró su cuerpo para avanzar y luego lo terminó con una poderosa puñalada con una sola mano. A pesar de que Azazel bloqueó con ambas espadas, la fuerza fue lo suficientemente fuerte como para derribar a Azazel al suelo. Ares lo siguió, no queriendo darle ningún respiro. El humo causado por el impacto de Azazel se disipó cuando múltiples espadas mágicas blancas y negras volaron hacia él. Esto no frenó a Ares. Debilitó el agarre de su lanza y, usando su aura, comenzó a girar su arma creando una fuerza similar a la de un taladro. Esta técnica causó un vacío frente a él que destrozó la mayoría de las espadas entrantes y desvió el resto. El ataque con lanza falló a Azazel, ya que esquivó en el último momento con pasos antinaturales. Era como si se deslizara hacia atrás. Pero en el momento en que los pies de Ares tocaron el suelo, miles de plumas negras lo rodearon al instante. Y antes de que pudiera tomar alguna acción, las plumas desaparecieron dejando tras de sí una oscuridad antinatural. La manipulación de la oscuridad en su máxima expresión. Una habilidad en la que el usuario debilita los 5 sentidos de su oponente, una gran configuración para un asesinato. Desafortunadamente para Azazel, Ares estaba bastante familiarizado con esta técnica en particular, ya que era uno de los movimientos característicos de Gasper. Entonces, él también supo cómo contrarrestar esto. Cerrando los ojos, Ares se concentró en su energía. El aura que liberó se volvió densa hasta el punto de quemar el aire a su alrededor. Si bien esta técnica obstaculizaba en gran medida los 5 sentidos, tenía poco efecto sobre el sentido del aura. Al no sentir a nadie cerca de él, entendió lo que Azazel estaba buscando, ataque de largo alcance. Ares comenzó a expandir su sentido del aura liberando numerosos orbes diminutos hechos de energía pura y enviándolos en todas las direcciones. Su objetivo era localizar a Azazel y lo que estaba tramando. Esto le permitiría darle la vuelta a la tortilla. Y entonces lo intuyó. Se había dibujado un círculo usando runas y magia antigua. Y él estaba en el centro de todo ello. Apretando los dientes, agarró su lanza con ambas manos e inmediatamente apuñaló el suelo con la punta, liberando toda la fuerza que pudo. Pero en lugar de destruir la magia, su poder la activó. Sintió innumerables cadenas invisibles envolviendo su cuerpo, tratando de atarlo. El hijo de puta está tratando de sellarme. Ares no estaba muy versado en la magia de sellado, pero sabía que cualquier magia podía ser anulada dominándola. Con eso en mente, metió más poder en su lanza. La magia se debilitó, pero casi no fue suficiente. Sus sentidos comenzaron a gritarle cuando sintió que la fuerza de las cadenas que restringían sus movimientos crecía de manera alarmante. Iba a ser sellado a este ritmo, y no había duda en su mente al respecto. Inmediatamente se acercó a su armería una vez más, y sacó esa arma. ¿Crees que puedes sellarme? En el momento en que apuñaló el suelo con esa arma, la magia de sellado se debilitó al instante. Con un rugido, empujó una vez más, alimentando más energía a esa arma. Sintió que las cadenas invisibles se rompían y la magia en el aire desapareció por completo. No solo eso, todos sus sentidos volvieron a la normalidad a medida que la oscuridad a su alrededor comenzaba a dispersarse lentamente.
Debido a esto, pudo localizar la posición de Azazel, pero su enemigo no se dio cuenta de esto. Ares no desaprovechó esta oportunidad. Rechazó el arma mientras levantaba su lanza en lo alto. Y entonces, con todas sus fuerzas, arrojó la lanza. Esta vez, el ataque aterrizó. La lanza había golpeado a Azazel justo en el centro de su pecho. Pero no le estaba dando más oportunidades a su enemigo. Ares fue inmediatamente tras él. Cuando lo alcanzó, notó que la armadura dorada se estaba rompiendo lentamente. Con una mueca de desprecio, sacó bruscamente la lanza, haciendo que Azazel tosiera más sangre. La muerte bajo nuestros talones, como debía ser, puso su pie derecho sobre su pecho y presionó. ¿Alguna última palabra? Cuervo. Azazel dejó escapar una sonrisa de dolor. Explosión.